Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a realizar un video divulgativo dentro de la actividad número 8, ¿no? Donde vamos a ver interpretación dentro de la materia de interpretación lógica y argumentación jurídica de la licenciatura en Derecho con énfasis en juicios orales, impartida por la Universidad IEXPO a cargo de la catedrático doctora Irene Hernández Cancino y su alumno y servidor José María Campero Ovalle. La argumentación jurídica, el derecho tiene una naturaleza lingüística, ¿no? Las palabras, como bien nos han mencionado durante toda la materia, tienen dos niveles, un significante y un significado. El significante, que es la expresión propia, y el significado, que es el contenido de la expresión, ¿sí? O la conducta expresiva perseguida por esto. El derecho es un discurso social, ideológico, político, que nos sujeta a diferentes normas, ¿no? Y nos convierte en sujetos de ley, por así decirlo. La argumentación jurídica, o dentro de las normas jurídicas, tenemos una zona de seguridad positiva, una zona de seguridad negativa y una zona de penumbra. La zona de seguridad positiva es lo que incluye. La zona de seguridad negativa es lo que está fuera de esa norma. Y la zona de penumbra es la disputa o la discusión entre las dos zonas, ¿sale? La argumentación jurídica, las palabras pueden ser vaguedad o ambigüedad, ¿sí? Vaguedad, la norma es de una textura abierta, ¿no? Y en la ambigüedad, más de un significado. Por lo tanto, podemos decir que la ambigüedad y la vaguedad se parecen porque ambas son muestras de un lenguaje impreciso. La expresión ambigua es la que tiene más de un significado, mientras que la expresión vaga es aquella cuyo significado no es claro, ¿sí? El lenguaje ambiguo nos enfrenta a varios significados, entre los que nos es fácil determinar el correcto cuando tenemos el contexto, mientras que la vaguedad nos enfrenta con la tarea de ir buscando ese significado. En la frase que podemos observar estos dos cambios es: ese libro es tremendo. Y sería ambigua si dijera qué libro, porque nos abre la posibilidad de buscar ese significado, ¿no? Mientras que en esta ya está impleto, nada más que hay que buscar el significado correcto como tal, ¿no? Entonces, ambigüedad. La ambigüedad se debe a veces a la falta del contexto conocido, pero una vez establecido este, el significado se hace claro. Por ejemplo, le entregó la carta, tendríamos que ver el contexto de la situación, ¿no? En donde es ambigua porque nos pueden decir el mesero le entregó la carta y nos vamos a un restaurante, o el cartero le entregó la carta y esa es una acción diferente, ¿no? Ahora bien, existe el término de polisemia, que es una condición en donde una palabra tiene más de un significado. El ejemplo que nos dan aquí es el de vela, en donde vela es un pabilo que sirve para iluminar, vela es un lienzo que se coloca en un barco, y vela de la acción de velar durante la noche, ¿no? Ahora, la ambigüedad proviene muchas veces de la expresión de los diversos elementos. En el caso de cortar, hablamos de corte cuando se realiza la acción de cortar, corte cuando se habla también de los séquitos de un rey en anterior o algo así. Entonces, la polisemia viene más bien de las distintas etimologías y viene del contexto de que se traduce del latín al castellano. La ambigüedad se da cuando un diccionario nos permite más de una interpretación de una sola palabra y nos ofrece problemas de compresión al receptor, que quede claro. ¿Por qué? Porque el emisor de ese mensaje sí sabe el contexto de la situación. El problema es la interpretación que da ese receptor. Se da cuando una misma palabra admite dos o más significados distintos. Homonimia. Homonimia se le da este significado a las palabras que suenan igual, pero sus signos son diferentes. Su significado es diferente. Por ejemplo, banco es un establecimiento público que da crédito, banco es un asiento, banco es un establecimiento médico donde se guardan o almacenan sangre o órganos, y banco es un conjunto de peces que van en gran número dentro del mar. Entonces, este contexto de banco nos brinda diferentes aspectos y se le denomina homonimia. En la frase
han puesto un banco nuevo en la plaza, podemos darle dos significados, que puede ser un banco que da créditos o un banco que es para sentarse, ¿no? Homófono. Homófono es la palabra que se pronuncia igual, pero la escritura es diferente y su significado como tal, como la palabra tubo. Tubo con B se refiere a una pieza hueca cilíndrica y tubo con V se refiere al verbo de tener, ¿no? Homógrafo, palabra cuya escritura y pronunciación son idénticas, aunque sus significados son distintos, como haya es un árbol y haya de hallar del verbo, ¿no? O para como preposición o para en forma del verbo parar, ¿sí? Dentro de la retórica también tenemos una denominada tautología, que es repetir la misma frase para tal vez darle un énfasis a la palabra, ¿no? O redundar en ella. El ejemplo más claro es el lo vi con mis propios ojos, ¿no? Y se puede llamar también de alguna forma un pleonazo. Ejemplos como tal: métete adentro, sal afuera, el cadáver de un difunto muerto que ya falleció, te vuelvo a repetir, andar de pie, hemorragia de sangre. Ahora, la voluntad del hombre es la que crea la ambigüedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos diferentes significados y hay un significado figurado. Por ejemplo, dar a alguien la mano, como brindarle ayuda, no es físicamente darle la mano. Aclarar algún punto oscuro sin gastar electricidad, por ejemplo, vamos a aclarar este punto, no quiere decir que porque esté oscuro con el contexto de noche, ¿no? O que necesite luz, sino de ver la forma de aclarar un asunto o un caso en determinadas condiciones lingüísticas dentro del punto legal. El colmo del lenguaje es el lenguaje figurado, es la metáfora, en donde se puede decir una cosa creando una sutil vínculo con otra semejanza, en donde nosotros hacemos una configuración de algo para implementar o decir otra, ¿sí? Ejemplos muy claros podemos ver estos dibujos que nos presentan, o las imágenes, en donde una niña platica con otra niña y le dice: anoche le pedí a mi papá que me explicara unas divisiones, a las que ayer nos dio la maestra. Y le contesta la maestra: mal hecho, Mafalda, debiste pedirme a mí que te las explicara. Luego Mafalda le dice a su amiga que quería saber las divisiones entre los israelitas, los negros, los blancos y todo, y la maestra se sorprende, porque la maestra se refería a un punto de vista matemático, mientras que Mafalda había un tipo de vista social. También el otro de Mafalda: te explico cómo se juega, pero nada de interrupciones, prometido. Dice: la reina se mueve para todos lados. Mafalda lo entiende como descocada, sexy, de porquería, y Felipe se enoja y se va. Pero Felipe le explicaba el contexto del ajedrez de la reina, mientras que Mafalda lo vio en otro enfoque diferente, ¿no? En el salón de clases: bien, hoy vamos a estudiar el Pentágono y mañana Kremlin. La maestra se refiere a Pentágono con el respecto a una figura geométrica, mientras que los niños ven Pentágono de una forma como la institución de Estados Unidos para investigar situaciones diferentes, ¿no? Este es otro contexto donde Napoleón está tomando Malta. Lo puedes identificar de acuerdo al contexto de que está tomando un lugar o un territorio de tierra, o está tomando un refresco, simple y sencillamente, pero es el contexto de la plática. En fin, la vaguedad, en muchos de los casos la vaguedad no se debe a la falta de claridad, sino al uso de diferentes épocas, como fino, elegante, grande, y otras palabras son vagas porque han ido adquiriendo muchos significados, por lo que han perdido la precisión de una vez tuvieron.
El caso más común, ¿no? ¿Qué quieres comer? Algo rico. Esto es una vaguedad o es algo vago, ¿no? Porque no sabemos qué es. Entonces desde aquí empiezan un conflicto. La falta de precisión en el significado es a lo que llamamos vaguedad. Una palabra es vaga a la medida en que hay casos reales o imaginarios en los que su aplicabilidad es dudosa o solo puede resolverse a partir de una decisión lingüística adicional. Para aplicar la norma primero se debe interpretar, hay que buscarle el sentido a la norma, hay que comprenderla, de modo de lograr comprender, hacer comprender el derecho y la función normativa. La argumentación es persuadir, ¿sí? Lograr un razonamiento jurídico práctico. En la argumentación se debe entender las máximas de la expresión que implican el sentido común e importan a menudo los valores culturales. Todos los ámbitos dentro de la perspectiva de ver el contexto de la situación lingüística van a tener vaguedad y ambigüedad dependiendo del lenguaje, del cambio, de la situación, de la estructura y de la argumentación que nosotros demos. Entonces es muy importante conocer estos dos términos para poder realizar una argumentación jurídica correcta. Por el momento es todo, muchísimas gracias, muy agradecido por su atención.